Ya nos acompaña la arquitecta y abogada Liz Moreno, jefa del Departamento de Regímenes Especiales, y vamos a hablar sobre los conjuntos habitacionales y el régimen de propiedad horizontal. Buenos días, arquitecta. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación también. Bien, hablamos de esto y justamente también en la pausa que muchas veces desconocemos los términos en atención a un proyecto de vivienda, a un proyecto habitacional, y es por eso importante siempre socializar y hacerlo bien práctico para que los televidentes también puedan acompañarnos en esta entrevista, y me sumo también para poder aprender de paso. Para llegar a una introducción ahora, y vamos a hablar sobre los conjuntos habitacionales y a qué llamamos régimen de la propiedad horizontal. Sí. A pesar de que tal vez el término no sea muy familiar para la gente, es un régimen de vivienda que es muy utilizado hoy día en nuestra ciudad. El régimen de propiedad horizontal nació o se originó justamente por la migración de la gente de los espacios rurales a la ciudad. Uno tiene una ciudad, tiene un espacio en el cual podés crecer. Llega un momento que esa ciudad ya uno no puede más crecer, ¿verdad? No puedes más extenderte. Entonces uno tiene que empezar a crecer para arriba. Y ahí es donde nace el régimen de propiedad horizontal, que básicamente comenzó con el tema de los edificios de departamentos. Uno tiene una propiedad encima de otra, de ahí el nombre propiedad horizontal. Permite una propiedad y encima permite otra y encima otra. Es que así nació el concepto en sí. Hoy día ya tenemos una más. Zona que siempre tiende al desarrollo, Por donde supuesto. el espacio físico del problema, y en vez de, digamos, hablar de un espacio bien, en un área bien amplia, vamos para arriba. Perfecto, así mismo. Lo que pasa con Asunción. Asunción ya está totalmente rodeada de otras ciudades, otras urbes, totalmente también desarrolladas. Asunción no puede extenderse más. ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que densificar. Lo que pasa hoy día, por ejemplo, la mayoría de la gente tiene que trabajar en Asunción, pero en Asunción ya no hay más espacio para viviendas comunes. ¿Y qué hace? Se va a Capiatá, se va a Itagua, lo que conlleva un traslado de sus hogares de trabajo, de sus casas a sus lugares de trabajo, mayor tiempo que pierde uno, mayor polución ambiental por el tema de los vehículos, porque tienen que venir o quieren vivir en Asunción. Y eso es lo que, por ejemplo, en esta zona donde estamos, la cantidad de edificios de departamentos que se están desarrollando, para arriba. O conjuntos habitacionales en las cuales las unidades habitacionales son menores que en una vivienda normal. Ahora, ¿cómo se divide esto? ¿Cuáles son las áreas comunes de una propiedad horizontal? Uno en una vivienda, por ejemplo, una vivienda común, vamos a decir, uno tiene su área de esparcimiento, tiene su área de recreación, en un solo inmueble. Eso hace que de repente como que los costos suban, porque tenés todo para vos nada más. La idea acá justamente es juntarse un grupo de personas y compartir esas áreas de esparcimiento. El quincho que te podría costar a vos solo X cantidad de dinero, si se juntan entre varias personas, por decirte 10 unidades, 10 viviendas o 10 familias, tienen un quincho compartido, un área común compartida que sería el quincho o una piscina. Y eso hace que ese costo, en vez de asumir o absorber totalmente una sola familia, se distribuya entre 10 familias. Entonces es algo más accesible a la gente. Para esto, ¿existe una escritura pública? ¿Interviene de El escribano, forma? exactamente, sí. ¿Cómo se hace? En el régimen de propiedad horizontal está arreglado por el Código Civil, básicamente. Tiene que haber una aprobación municipal, por supuesto, porque el municipio en sí tiene que estar siempre como que normando la convivencia. Tiene que haber una asignación de la nomenclatura catastral por parte del Servicio Nacional de Catastro, y posteriormente el escribano o notario tiene que protocolizar todas estas aprobaciones que tuvimos y lo tiene que escribir finalmente en la Dirección General de los Registros Públicos para que tenga efecto finalmente este régimen. Es decir, que tiene que aprobar todas estas exigencias antes de encarar este tipo de proyecto. El régimen de propiedad horizontal es algo muy particular porque permite hacerlo esto sin que precisamente el proyecto esté construido totalmente. El Código Civil lo permite. Es por eso que es lo más utilizado para proyectos de inversión. Los desarrolladores inmobiliarios pueden tener un proyecto, por ejemplo, de un edificio, y a medida que lo van construyendo, ya tienen el régimen armado, y a medida que lo van construyendo, lo van financiando con las personas que van comprando las unidades. En cuanto a los derechos de copropiedad, ¿cómo se estipula esto? A través de un reglamento de copropiedad en la cual está inserta una planilla de copropiedad. En esta planilla de copropiedad se establecen claramente las áreas comunes, las áreas propias,
que competen a cada uno, y eso se protocoliza y queda en el título de propiedad de cada uno. Y el título de propiedad es lo que después te da el derecho de lo que te corresponde, junto con los planos, por supuesto, en los planos arquitectónicos. Para esto hay un régimen de copropiedad en condominio, por decirlo de cierta forma, o eso ya corresponde Y mira, justamente yo siempre recomiendo, son términos muy similares, condominio con copropiedad. En este régimen realmente lo que se utiliza es la palabra copropiedad, no es tanto condominio. En una copropiedad puede haber un condominio, o sea, yo puedo tener una unidad de propiedad horizontal en condominio, la misma unidad con otra persona. Condominio, que significa que son dos personas dueñas de un mismo inmueble. Copropiedad lo que significa es que yo soy dueño de una parte exclusiva mía y soy copropietario de las áreas comunes, soy copropietario forzoso. Yo no puedo renunciar ni no puedo eximirme de las obligaciones de las áreas comunes. O sea, es importante definir esto porque Exactamente. De cierta forma, como bien decías, es muy similar, Pero no igual. pero no igual en cuanto a las atribuciones que uno pueda tener o en cuanto a la división Sí, así específica de lo que le corresponde, ¿no? Así mismo. A partir de esto, en lo que hace a la división horizontal de un edificio, esto se puede, digamos, realizar antes de encarar el proyecto, como bien Así decías, mismo, sí. puede dejar todos los términos. Mira, uno puede tener un proyecto en planos, ¿verdad? En papel. O sea, un desarrollador inmobiliario adquiere un inmueble, prepara el plano arquitectónico del proyecto, lo hace aprobar por el municipio. Lo hace aprobar por el municipio, lo hace aprobar por catastro y empieza la construcción, pero no necesariamente debe terminar. El Código Civil establece que un proyecto, o sea, un inmueble puede incorporarse al régimen porque dice proyecto construido o a construir, dice. Similar, más o menos, ¿verdad? Entonces te permite eso. Es que de hecho muchos de los desarrollos inmobiliarios hoy día en Asunción se encaran de esa manera, con proyectos que se van vendiendo y posteriormente la gente va adquiriendo y como que financiando su propio inmueble, su propia unidad. Para esto existen plazos que se debe fijar en... Y justamente esa es una de las cosas que en el último Congreso de Notarios tuvimos, porque también fui ahí, ¿verdad? No tenemos mucha legislación al respecto como seguro, porque esto se llama venta en pozo. Y esto tendría que estar más regulado en nuestro país, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos una economía bastante estable y hace que no tengamos problemas con eso. O sea, los proyectos que se encaran finalizan. Pero para mayor seguridad de las personas que adquieren estos inmuebles, tendría que haber un tipo de seguro para estas ventas en pozo. Tendría que haber, o sea, un seguro contra posibles estafas, por así decirlo, cosa que no se da, gracias a Dios. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque observamos normalmente en ciertas áreas específicas en donde están ubicadas las oficinas que tienen una maqueta, un modelo. Sí, así mismo. Y esto es como que atrae a los inversionistas, en donde ya invitan a ser partícipes del proyecto y hay una fuerte suma de dinero de por medio, que es lo que justamente manifestaba, que son unos fondos, ¿no? Es que de hecho hace muchos años que esto se está viniendo desarrollando de esta manera. Con ventas en pozo, te voy a decir, que uno compra el proyecto a futuro y luego va construyendo, y cuando se terminan las construcciones recién es que uno puede hacer uso del inmueble. Así mismo. Claro, pero no hay una... No está muy reglamentado hoy día. O sea, a mi criterio y mi sugerencia sería que tendríamos que ver una mejor reglamentación al respecto, para mayor seguridad de los compradores. La ventaja de este tema de venta en pozo, lo que sí es que los precios son menores. Normalmente son precios de costo. Y nada más que un poquito de... No es lo mismo una vivienda ya terminada que una vivienda a futuro. Entonces los precios de compra de esta vivienda a futuro son menores que los precios de compra de una vivienda ya finalizada. ¿Por qué? Porque tiene sus riesgos. Y también como que está ayudando a que se construya, ¿verdad? Tenemos unas placas también para compartir con los televidentes que estamos observando justamente de lo que demuestra el mercado potencial. Estos son trabajos que estuvieron realizando. Esto es un estudio que realiza la firma Metro para la CAPADI, que es la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. Y justamente estaban diciendo que ellos hacen unas encuestas a la gente. Y fíjense, 54% de los encuestados dicen que preferirían vivir en Asunción. Y es lo que se estaba hablando hace rato, ¿verdad? La gente tiene su trabajo normalmente en el centro de Asunción, pero sin embargo viven en las afueras. Tardan 2 horas, 1 hora en transportes públicos o en transportes privados
para trasladarse de su vivienda a su lugar de trabajo. Y esto conlleva el estrés, el tráfico congestionado, la polución ambiental que por la emisión de carbono y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que en otros países, por ejemplo, Curitiba mismo, que estuvimos viendo la vez pasada en un foro, tenemos que Curitiba está densificando su población en el centro de la ciudad. Inclusive están teniendo una idea de co-living que le dicen, que es combinar el trabajo con la vivienda. Entonces tenemos los edificios de departamento, por ejemplo, donde tenemos en una parte, la primera parte de abajo, toda la parte de oficinas. Servicios muchas veces también. En la parte de abajo mismo salones comerciales, más arriba oficinas, podés inclusive tener estacionamiento en su suelo y en las partes superiores unidades habitacionales. Entonces no tenés ese estrés de estar trasladándote todos los días a tu lugar de trabajo. Ese es el modelo que hoy día vemos aquí al menos. Estamos tendiendo a eso. Todavía no estamos llegando porque el paraguayo quiere mucho todavía su patio, quiere mucho todavía su vivienda propia solo. No estamos acostumbrados tanto a vivir en condominio, por así decirlo, como la gente más conoce. No estamos acostumbrados a tener normas de convivencia y de estar juntos en un mismo lugar. Para hablar de esto y de este estudio y de un proyecto a futuro, ¿se trabaja de manera coordinada a fin de poder crecer de manera ordenada? Porque hablamos de el ordenamiento territorial de una zona urbana bastante cargada, un tránsito bastante pesado hoy día, en donde decimos, bueno, de aquí a un tiempo más complejos habitacionales o más edificios significará más volumen de movimiento de todo tipo. De hecho, que el Servicio Nacional de Catastro tiene un convenio actualmente con la CAPADI, con la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. Y estamos, la idea justamente es acompañar los procesos, queremos apoyar las inversiones, porque todo esto conlleva muchas inversiones, mucho dinero que se está invirtiendo en el país, vamos a decir. Cualquier desarrollo inmobiliario conlleva mayor trabajo para la gente, hay mayor venta de materiales de construcción, por así decirlo, o sea que como que apoya la economía. Entonces el Servicio Nacional de Catastro también acompaña esto y estamos tratando siempre de que los procesos sean más rápidos. De hecho, que los procesos en mi departamento, que es regímenes especiales, son procesos mucho más rápidos que el resto de los departamentos, porque estamos siempre viendo de que son inversiones grandes que inyecta dinero a la economía. Estamos hablando de propiedad horizontal Siempre. Y de todo esto, pero hay una denominación que es la propiedad horizontal tumbada también a esto que, digamos, se puede entender por no crecer para arriba, sino que... El tema está que el régimen en sí se llama propiedad horizontal, pero yo siempre digo que el régimen este es tan amplio que puede permitir todo tipo de desarrollos y hay cosas que ni siquiera todavía imaginamos que puede venir, vamos a decir. Comenzó con los edificios de departamentos, ese es su original, vamos a decir. Pero empezaron después a realizarse otro tipo de proyectos, como por ejemplo clubes de campo, los barrios cerrados. Eso es una... ¿Qué son más o menos eso es lo que estamos viendo ahí. Los barrios cerrados normalmente se ven en las zonas urbanas. La gente confunde mucho barrio cerrado con loteamientos. Pero lo que tenemos que en los barrios cerrados las unidades son más pequeñas que los loteamientos y el régimen es un régimen de convivencia siempre que se tiene. Y fíjate que en un barrio cerrado lo que más la gente le llama la atención y le atrae es el nivel de seguridad que uno puede tener ahí. ¿Por qué? Porque se tiene un cerramiento, una muralla completa que rodea el barrio cerrado. Toda el área perimetral. Exactamente, y un único acceso que monitoreado 24 horas por un portero y guardias. No es lo mismo con lotamiento, que en el lotamiento las calles son públicas, por así decirlo. En cambio acá tenés todo cerrado y tenés el nivel de seguridad que hoy día mucha gente busca, ¿verdad? Y a esto iba justamente mi consulta anterior, en decir de cómo se crece de manera ordenada en atención a que, si bien estamos hablando de un espacio físico determinado, muchas calles son, digamos, van y terminan por estos... Sí, ese es uno de los vamos a decir, inconvenientes del barrio cerrado. El barrio cerrado no está conectado a la ciudad como tal. No tiene una traza, o sea, no es que la calle, como el lotamiento, viene acá y continúa y se proyecta a través del lotamiento y sale del otro lado. Claro, no es decir que hay un portón que te permita... Acá tenemos todo cerrado porque justamente lo que se busca en barrio cerrado es la seguridad. Entonces son como mini ciudades cerradas y crecen internamente dentro de una ciudad más grande. Claro, y esto, digamos, está digamos, dentro de las exigencias
o cumple con las exigencias que se tienen cuando hablamos, porque muchos hacen ese reclamo muchas veces de que tienen que hacer un giro durante, o al menos al tratar de pasar de una zona a otra, porque se interrumpe la interrumpe, calle, ¿no? sí, eso sí. Por eso, como te digo, mira, el barrio cerrado en sí es un inmueble de propiedad privada. No es un inmueble en el cual algunos de sus espacios son cedidos a la parte pública. Y en la propiedad privada uno no puede ingresar. Es el derecho de la propiedad privada de esas personas que tienen derecho a vivir ahí en la forma que ellos prefieran, contra el derecho público de los demás que deben dar la vuelta para tomar las otras calles. ¿Se manejan las mismas o los mismos términos legales en cuanto a espacios comunes, en lo que se hace una propiedad horizontal también en los barrios cerrados? Sí, la misma terminología técnica se utiliza en ambos casos. De hecho, que en todo el régimen, cualquiera sea el tipo de conjunto habitacional o desarrollo inmobiliario que se tenga, son los mismos términos técnicos. Área propia edificada, área común edificada, área total de terreno, área propia del terreno también, o sea, son los mismos términos para ambos, no hay diferencia. O sea que no hay diferencia en esto, No. Más bien, digamos, en cuanto al espacio físico y la ejecución del proyecto. De hecho, que las áreas comunes, por ejemplo, en el Código Civil están establecidas que son áreas comunes, pero esa numeración no es limitativa ni taxativa. En el reglamento de propiedad que yo establezco con mis copropietarios, yo puedo establecer cuáles son las áreas comunes que yo voy a tomar. Por decirte, tenemos en un edificio de apartamento así, en un quincho allá arriba. Y yo digo en mi reglamento, ese quincho va a ser de uso común para todos. Entonces yo establezco un área común que sería el quincho en este caso. Pero puede ser que yo en realidad diga, no, ese quincho voy a venderlo como un área propia del último piso y voy a hacer un penthouse. Entonces yo en mi reglamento establezco que ese quincho no es de uso común, va a ser de uso exclusivamente del último propietario. O sea que esto tiene que estar en el reglamento de propiedad, exactamente. Así también el administrador, porque siempre se habla Sí de mismo. una propiedad horizontal que, bueno, finalmente alguien tiene que administrarlo, alguien tiene que hacerse cargo. Esto se decide en asamblea, ¿cómo Eso se hace? normalmente se decide en el reglamento de propiedad, y cualquier modificación de este reglamento se hace a través de asambleas de copropietarios. Y se tiene todo establecido, la forma de realización de estas asambleas, cuánto tendría que ser el porcentaje para aprobar las cosas. Ese es el tema del régimen que todo ya es después un régimen de convivencia, y todos tenemos que ponernos de acuerdo entre los copropietarios para hacer cualquier cambio. Yo no puedo comprar una unidad propiedad horizontal y decir, no, hoy yo quiero tirar toda mi casa y quiero construir de otra manera. No, yo tengo que pedir permiso para hacer cualquier modificación a la unidad, por más de que esa unidad sea mía sola, por más de que esa unidad tenga un área propia exclusiva de dominio mío. Como estoy en un régimen de copropiedad forzosa, yo tengo que pedir permiso a mis copropietarios. Es decir, que para cualquier modificación, se hace una asamblea. Si esa modificación afecta a los demás copropietarios, con más razón. Tenemos más placa para compartir. Bien, estamos conversando justamente en líneas generales para poder interpretar de cierta forma de cómo estamos hoy día en este avance hacia las propiedades horizontales, como bien decías, que es un desarrollo que se observa aquí al menos en la zona de capital, también en otras áreas específicas, que, bueno, de cierta forma también tiene que tener un arropaje en cuanto a las garantías jurídicas, ¿no? Y en esto se ha avanzado. Se está teniendo un proyecto de ley, porque siempre es muy difícil presentar proyectos de leyes más bien técnicos, porque estos son muy técnicos ahora. Se está teniendo proyectos de ley con respecto a la seguridad, un seguro de garantía. Se está viendo eso. De hecho, como les digo, es una preocupación que se tiene dentro de los gremios de los notarios, escribanos, etcétera, de establecer cierto tipo de ropaje, darle algo más de seriedad y de seguridad a las personas que adquieren esto. Y se está estudiando, se tiene en estudio. O sea que, digamos, estamos en proceso. Sí, lo bueno de todo esto es que hay muchas cosas para hacer, ¿verdad? Tenemos bastante regulado, te voy a decir, pero siempre se puede mejorar, todo es mejorable, ¿verdad? Y se puede establecer mayores normativas para dar mayor seguridad, eso es categórico. ¿Se tiene, digamos, de cierta forma algún control, algunos datos de cuántos emprendimientos en estos últimos años, o en porcentaje al menos de inmuebles o de propiedades o de proyectos al menos, o de intención para estos proyectos horizontales? Según estos estudios que les estaba mencionando de Metro, que teníamos otra placa, pero por lo visto que no. Hoy día el 90% de la población
más que nada acá en Asunción, prefiere, como te dije hace rato, vivir en casas. Tenemos todavía esa mentalidad de vivir en casa. Mi casa propia con mi propio patio, ¿verdad? Y un porcentaje de 5 a 7% de la gente empieza a vivir en departamentos, ¿verdad? En departamentos y un poquito menos en dúplex, porque yo te comento también que los dúplex están siendo... los dúplex son las famosas casas en 2 niveles que pueden o no tener áreas comunes compartidas, pero siempre tiene su acceso propio a cada vivienda. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo en esa... Y la intención de la gente, si uno le pregunta en dónde querría vivir más adelante, se nota una pequeña disminución en el porcentaje de las viviendas y un mayor aumento en el tema de departamentos y dúplex, ¿verdad? Y yo creo que tarde o temprano a eso vamos a terminar, ¿verdad? Porque como les digo, Asunción ya no puede más crecer. Teníamos que hablar de los parques industriales también. Los parques industriales es una forma, o sea, sería un espacio destinado a desarrollos industriales, ¿verdad? En la cual la idea es tener en un mismo lugar, por ejemplo, una fábrica, o otra unidad en la cual sea la proveedora de materia prima, por ejemplo, otra parte que se dedique a ensamblaje. Entonces, tener en un mismo espacio toda la cadena de la parte industrial, de tal manera que en un mismo lugar se desarrolle todo. En nuestro país tenemos una ley de parques industriales del año 2013, pero en esta ley dice también podrán ser sometidos los parques industriales a propiedad horizontal. Y yo siempre eso recomiendo a la gente, porque en catastro, en régimen catastral, tenemos solamente 2 regímenes catastrales. Uno es el lotamiento, fraccionamiento y otro es propiedad horizontal. No hay más. Con eso es lo único que tenemos, jurídicamente hablando. En el tema del loteamiento, fraccionamiento, uno tiene que ceder las calles a la municipalidad y esas calles son públicas. Y en un parque industrial, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que se busca? La seguridad de la industria. Porque fíjese, uno ingresa en ese predio y ya se tiene que tener, no pueden entrar nomás en cualquier parte, ciertos cuidados. Por todo lo que entonces, yo siempre recomiendo que los parques industriales se sometan a propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque en los parques industriales uno puede tener un cerramiento de todo el inmueble y las calles no cruzan al otro lado, las calles son internas. En cambio, si se somete al régimen del loteamiento, que lastimosamente tenemos muchos parques industriales en ese régimen, tienen que cederse las calles internas. Y ahí uno pierde ya el concepto de parque industrial, que es justamente un espacio cerrado. Pero es una cuestión netamente... Como le digo, la ley es optativa, pues. La ley dice también. Entonces, el propietario puede optar por cualquiera de los 2 regímenes. Y lastimosamente, por desconocimiento, muchos optan por lotamiento y fraccionamiento. Ya no se puede modificarlo. Todo es modificable, gracias a Dios. Todo es modificable, siempre y cuando las calles no se hayan cedido a las municipalidades, uno puede retrotraer este lotamiento, volverlo a unificar como un lote solo y someterlo a propiedad horizontal posteriormente. Se puede hacer. Se puede hacer. Tenemos casos que ya pasaron. ¿Por desconocimiento? Por desconocimiento, no solamente de los propietarios, desconocimiento también de los funcionarios municipales. Como te digo, es una cuestión, coste que no es nueva, no es nuevo el régimen. Pero hay mucho desconocimiento por parte de los funcionarios municipales. Es por eso que a través del Servicio Nacional de Catastro, con el proyecto de municipios que ya vino el licenciado, miren el otro día, nosotros estamos proyectándonos para los municipios y dando estas capacitaciones. Yo doy las capacitaciones en propiedad horizontal. Y eso es importante porque uno al menos debe entender hasta qué punto puede exigir el municipio. Exactamente. Hasta qué punto, bueno, uno tiene derecho de poder, digamos, desarrollar esto. Así y mismo. de qué manera y conforme a qué. Eso justamente yo les aviso, les comento a los municipios, ¿qué ustedes pueden exigir? ¿Qué tienen que brindar también? Porque fíjese, como estamos hablando que la propiedad horizontal es un inmueble privado, siempre hago hincapié en esto. ¿Qué significa esto? Ni las fuerzas del orden público, sin una orden judicial de allanamiento o un permiso propietario puede ingresar en un barrio cerrado, por ejemplo. Mucho menos entonces el funcionario municipal tampoco puede ingresar si no tiene el permiso del propietario. También en contrapartida, el propietario de una propiedad horizontal, de un conjunto habitacional, no puede exigir que el municipio pavimente las calles internas, haga recolección de basura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el municipio no puede ingresar. Esto, como es un inmueble privado, corresponde, todas esas expensas y estos costos deben estar a cargo de los copropietarios. Que es lo que finalmente nosotros queremos dar a entender. Sí, es lo que se así busca, mismo. ¿no? Generar este tipo de
de espacio para poder explicar esto. Así ¿Cómo mismo. se ha avanzado en esto, en este trabajo que realizan hoy día? Y de hecho que se tienen convenio con muchas municipalidades y vamos yendo. El lunes pasado yo estuve por la municipalidad, o sea, por Encarnación, y el gobierno departamental congregó a varias municipalidades, tuvimos como más de 30 funcionarios municipales y justo estuvimos hablando de este tema. Y ahí uno intercambia opiniones, preguntan, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? No, por acá en la municipalidad me pide informe pericial. El informe pericial, por ejemplo, no corresponde. Y esto, uno le va explicando las cosas, ¿verdad? Y uno finalmente ahí puede entender o puede medir de cierta forma Exactamente. cómo estamos hoy día, ¿no? Así mismo. Muchísimas gracias, arquitecta, por venir. Está, Ya cuando no nos guste. quedamos sin tiempo, tenemos mucho de qué hablar. Mucho, eso es lo sin que le duda, dije. pero nosotros, bueno, siempre hacemos la invitación para que puedan acercarse y puedan explicarnos más. Y de hecho que estamos agradecidos con su participación siempre. Gracias por venir. Muchas nuevamente. gracias.